Aprovechando que Sacramento Kings está a nada de volver nuevamente a los playoffs luego de muchísimos años, he decidido aprovechar este video para hacer un recuento de las rachas más largas sin entrar a postemporada en la historia de la NBA. Sin nada más que agregar, comencemos. Los Phoenix Suns han sabido dar pelea en los últimos años en la liga, llegando incluso a las finales en 2021. Pero antes de estos años buenos, los de Phoenix estuvieron sumergidos en una laguna interminable. En el año 2010, los de Arizona llegaron a finales de conferencia cayendo ante Los Ángeles Lakers. Recordemos que estos Suns estaban comandados por Steve Nash, Amar'e Stoudemire, George Hill y Jason Richardson, entre otros. Los próximos 2 años de Phoenix estuvieron cerca de ingresar a postemporada quedando en el 10º puesto del oeste, pero a partir de 2012 decidieron reconstruirse y quedaron últimos en esa campaña. Año tras año fueron vapuleados y humillados, y la única alegría durante esta década fue conseguir a Devin Booker en el draft de 2015. Aún con él en el equipo seguían quedando en las últimas posiciones de la tabla. Durante los próximos años los Suns consiguieron interesantes piezas como DeAndre Ayton, Cameron Johnson, Dario Saric y Mikal Bridges, además de fichar a otros jugadores como Cameron Payne y Frank Kaminsky. Con este nuevo plantel, los de Phoenix lucharon por entrar a playoff en el año 2020 y aunque parecía un sueño lejano pensar en esto, durante los últimos partidos de la temporada enlazaron una racha de 8 victorias consecutivas que no les bastó para entrar a postemporada. Igual, este buen rendimiento sedujo a muchos jugadores que eligieron fichar por los Suns en la siguiente campaña. Hablamos de tipos como Jay Crowder y principalmente Chris Paul. Ya con estos refuerzos, Phoenix tuvo una temporada que superó las expectativas de todos, quedando en el 2º puesto del oeste y cortando una racha de 10 temporadas sin ingresar a postemporada. Finalmente llegarían a finales de la NBA ante Milwaukee Bucks, cayendo ante estos. Los Mavs a finales de los años 80 fueron un equipo decente e inclusive llegaron a finales de conferencia en 1988, pero con la nueva década los tejanos se desplomaron. Las primeras 2 temporadas de los años 90 fueron un total calvario, malas decisiones administrativas, muchas lesiones y escándalos con su figura Roy Terplay, quien fue suspendido de por vida por la NBA luego de romper la política antidroga 3 veces. Además, Pat Laver se perdió 2 temporadas completas por lesiones. El punto más bajo de estos Mavericks fue la temporada 92-93 con un récord de 11 victorias y 71 derrotas. Estos malos resultados tuvieron una pequeña alegría ya que les permitió tener una buena posición en el draft de 1994, donde elegirían a Jason Kidd. Con su llegada a Dallas mejoró y quedó cerca de playoff en su temporada rookie. Sin embargo, luego de estar años sin entrar a postemporada, Dallas decidió empezar una gran reconstrucción y para ello se deshizo de su figura Jason Kidd en el año 1996. Finalmente, luego de otros años de naufragio, Dallas Mavericks daría 2 golpes definitivos y volverían a poner a la franquicia en un lugar decente. Esos golpes eran la llegada de Steve Nash proveniente de Phoenix Suns y conseguir en el draft de 1998 a Dirk Nowitzki. El impacto fue inmediato ya que estuvieron cerca de ingresar a playoff en las 2 siguientes campañas. Para el año 2000, Mark Cuban compró a los Mavericks y su objetivo era ingresar a postemporada. Este lo consiguió en su primera temporada completa, la 2000-2001, terminando quintos en el oeste y cortando una racha de 10 campañas sin entrar a playoff. En primera ronda eliminaron a Utah Jazz por un 3-2 y cayeron en la siguiente ronda frente a San Antonio Spurs. Antes de que los Golden State Warriors se conviertan en una dinastía que ganase 4 anillos en las últimas 8 temporadas, esta franquicia tuvo que pasar por un muy mal momento. En la campaña 93-94, los de la Bahía tuvieron una buena temporada con Don Nelson como coach y con figuras como Chris Mullin, Mitch Raymond, Tim Hardaway y el rookie Chris Webber, quedando sextos en el oeste, siendo eliminados en primera ronda por los Phoenix Suns. Pero en la siguiente campaña comenzaría una época oscura para Golden State, quedando fuera de playoff año tras año, hasta que en la temporada 2001-2002 comenzarían a tener una luz de esperanza, ya que el joven equipo comandado por Gilbert Arenas, Antoine Jamison y Jason Richardson peleó por ingresar a postemporada quedando muy cerca de cumplirlo. Para la 2004-2005, Chris Mullin volvía a la Bahía en calidad de vicepresidente ejecutivo con la idea de construir un equipo alrededor de Jason Richardson, Mike Dunleavy y Troy Murphy. Para ello, en 2005 contrataría a Baron Davis proveniente de Charlotte Hornets.
Golden State Warriors encararía la campaña 2005-2006 con idea fija de volver a playoff. Tuvieron un récord positivo por primera vez desde 1994, pero no bastó para ingresar en la dura Conferencia Oeste. En la 2006-2007, Don Nelson volvía a retomar su trabajo como coach y la franquicia adquirió a Stephen Jackson, Al Harrington, Josh Powell y Matt Barnes. Con este equipo implementaron un juego denominado el Run and Gun y finalmente quedarían octavos en el oeste y volverían a playoff luego de 12 temporadas de ausencia. Pero esto no quedó ahí, ya que sorpresivamente eliminaron en primera ronda al número 1 del oeste y candidato al anillo, que eran los Dallas Mavericks. Este equipo causó una revolución que se denominó el We Believe. Finalmente su viaje en playoff terminaría en semifinales de conferencia al caer derrotados frente a Utah Jazz. En la campaña 2003-2004, los Wolves terminaron primeros en la Conferencia Oeste y tenían en sus filas al MVP de ese momento, Kevin Garnett. Minnesota cayó en finales de conferencia frente a los Lakers y luego de esta grandísima temporada, nadie se imaginaba que durante años no pelearían por nada. Los Timberwolves quedarían entre los tres últimos de la Conferencia Oeste en las campañas 2005-2006 y 2006-2007. Ante esto, Garnett agarró sus cosas y se marchó a un equipo competitivo como lo eran los Boston Celtics. Luego de la salida de Garnett, el equipo finalizaría en la 13ª posición de la Conferencia Oeste, en la campaña 2007-2008. En el draft de 2008 conseguirían a través de un intercambio a Kevin Love. Pese a que Love mostraba su nivelazo y era elegido para el All-Star, los Wolves quedarían últimos de su conferencia en 2 campañas consecutivas. Finalmente en la 2011-2012 por fin pudieron contar con Ricky Rubio, elegido en el draft de 2009. Con el español tuvieron una notoria mejoría, pero no alcanzó para llegar a postemporada. Tras años sin competir, Kevin Love decide marcharse a Cleveland Cavaliers en 2014 a cambio de Andrew Wiggins y Anthony Bennett. En dicho año los Wolves draftearían a Zach LaVine y para el siguiente escogerían a Karl Anthony Towns. De a poco el equipo se iba incorporando con buenos jugadores de renombre. Kevin Garnett volvió por una temporada para terminar retirándose en la 2015-2016. El tándem Towns, LaVine y Wiggins causaba furor, pero no alcanzaba para ir a playoff. LaVine se iría a Chicago en 2017 a cambio de Jimmy Butler. Ricky Rubio también se marcharía, pero a Utah Jazz. Además de esto, los Wolves incorporaron a Jeff Teague, Ty Gibson, Jamal Crawford y Derrick Rose. Todos estos cambios dieron resultados, ya que Minnesota terminó con un récord positivo luego de 13 temporadas y se quedó con la 8ª posición de la Conferencia Oeste en la última fecha, derrotando a Denver Nuggets, cortando así una racha de 13 temporadas sin ingresar a playoff. Finalmente caerían ante Houston Rockets por 4-1 en primera ronda. Los Ángeles Clippers de la temporada 76-77 hasta la 91-92 estuvieron sin pisar los playoffs. Esta racha tiene un montón de peros, ya que los Clippers se mudaron 3 veces. Pasaron de ser los Bravos de Buffalo a San Diego Clippers y posteriormente a lo que conocemos actualmente como Los Ángeles Clippers, donde ahora son un equipo medianamente respetado en la NBA. Y durante mucho tiempo tuvieron el récord de más temporadas sin ingresar a playoff. Sacramento Kings lleva a día de hoy que se está grabando este video 16 temporadas sin ingresar a playoff. Su declive viene de la temporada 2006-2007, cuando al comienzo de la misma Sacramento echó a su coach Rick Adelman, porque durante las últimas 2 temporadas no avanzaron de primera ronda. Con Adelman, los Kings llevaban 8 años seguidos jugando la postemporada, pero al parecer esto no era suficiente para la dirigencia. El camino de los Kings se torció tanto que desde la salida de Adelman nunca volvieron a tener un récord positivo de victorias hasta el día de hoy. Sacramento ha nadado en la deriva y ha pasado desapercibido en la liga, más allá obviamente de las burlas por su rendimiento y sobre todo por sus malas selecciones en el draft, como por ejemplo en 2018 cuando escogieron a Marvin Bagley III por encima de Luka Doncic y Trae Young. En la temporada actual se encuentran en posiciones de playoff y están dejando buenas sensaciones. Resta por ver si esta racha negativa puede llegar a su fin en esta 2022-2023. Y hasta acá hemos llegado con el video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal que nos ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima.